Bienvenidos de nuevo a la tercera sesión del seminario sobre seguridad ciudadana. Hoy hablaremos sobre crimen organizado, pero sobre todo de las manifestaciones del crimen organizado. Y como sabéis, una de las más grandes manifestaciones del crimen organizado es el tráfico de drogas. O sea que hablaremos mucho de la droga, también de tráfico de seres humanos, también de blanqueo de dinero, puesto que eso es la manera que tienen los delincuentes de sacar el dinero de los bajos fondos y poderlo utilizar legalmente. Yo creo que terminaré la exposición con tiempo suficiente para poder responder a las preguntas y las inquietudes o los comentarios que podáis tener después de mi exposición. Mañana será la última sesión y ha habido mucha gente que me ha dicho que estaban interesados en venir. Espero que haya sitio para todos los que vengan mañana, que será sobre los fraudes en Internet. Bien, las principales manifestaciones del crimen organizado son esas cuatro que tenéis allí: tráfico de drogas, tráfico de armas, la trata y el tráfico de seres humanos y el blanqueo de dinero. No hablaremos de delitos comunes, posiblemente si nos viene de refilón, pero sobre todo hablaremos de esos cuatro. He dejado las armas porque he visto que me faltaba tiempo. Lo podemos hacer en una sesión posterior, pero sobre todo nos centraremos en droga, trata y blanqueo. Fijaos que el crimen organizado pues no nació ayer. El crimen organizado ya lleva muchos años y de hecho pues en la Segunda Guerra Mundial los aliados negociaron con el crimen organizado italiano, que como todos sabéis es la mafia, negociaron con la mafia para que les facilitara el desembarco en Sicilia. O sea, hasta qué punto se reconocía el poder del crimen organizado. Otro tema que quería comentaros es que el poder del crimen organizado, y en este caso del tráfico de drogas, se manifestó en Colombia cuando Pablo Escobar en 1984 prometió pagar toda la deuda exterior de Colombia a cambio de inmunidad, a cambio de restringir o prohibir la extradición a Estados Unidos. Y esto también ocurrió en México al año siguiente con otro traficante que no me acuerdo del nombre. Hoy en día pues es preocupante y tengo apuntados aquí tres cosas. El año pasado, bueno, en 2024, porque las estadísticas son de ese año, en el 2024 en Suecia hubo más de 100 tiroteos y explosiones autoradas por personas de grupos organizados que estaban compitiendo por el poder en diversas ciudades de Suecia. Otra manifestación del poder del crimen organizado, y en este caso es del tráfico de personas, es que algunos países del norte de África extorsionan a países europeos con el tráfico de personas para obtener algo a cambio. Otro riesgo que quería comentaros de ahora es la guerra de Ucrania y en otros países, que está produciendo muchos combatientes con mucha experiencia en el uso de armas y que pueden huir de allí o pueden venir para integrarse en grupos organizados del oeste de Europa, y integrados en esos grupos organizados pueden ser letales, puesto que tienen mucha experiencia en el manejo de armas, mucha experiencia en el combate. Bien, ahora vamos a ver unas imágenes que he sacado de Televisión Española, CNN y el Ministerio del Interior sobre diversas manifestaciones del crimen organizado en Europa. Esta operación forma parte del cerco al narcotráfico en el río Guadalquivir, convertido en una importante vía de entrada de hachís y cocaína hacia el interior de la península y el resto de Europa. En los últimos meses se ha intensificado esta lucha no solo con la interceptación de alipos, sino atacando toda la red que los ampara. Las grandes ciudades de los Países Bajos son, desde hace una década, el escenario de una guerra entre bandas extremadamente violentas. Le llaman Monclomagia, una poderosa organización criminal
que ha llegado a atacar a políticos y a las más altas instituciones del Estado. Los policías fueron bien empleados y se salvaron gracias a sus trajes, ya que se protegían detrás de las motos. Sabemos que han sido 13 las personas detenidas. Es la primera vez que las autoridades españolas detectan actividad de esta banda criminal venezolana del Tren de Aragua. Ahora bien, nos dicen también que esta célula que han desarticulado se encontraba en una fase embrionaria y sabemos también que se financiaban a través de la distribución de Tusi, conocida también como cocaína rosa. Sí, es una mujer muy atractiva. Y ten cuidado. Decían tener 50 años. Soy Vicente Ventura, tengo 60 años y he sido víctima de una estafa de agua. Así, sin ningún tipo de tapujo, los miembros de esta organización criminal presumían de sus drogas en redes sociales. Hacían envíos de marihuana y hachís a otros países como Alemania o Francia. En la operación han encontrado además 3 plantaciones de marihuana en Zuros, armas de fuego y 25.000 euros en efectivo. Una cámara de torturas para los secuestrados a prueba de ruidos. Estaba insonorizada y dentro había esposas, bisturíes y una silla del dentista. Es el macabro hallazgo que ha hecho la policía holandesa durante una operación internacional contra miembros de una red de crimen organizado. La operación se llevó a cabo de forma coordinada en varias localidades y han sido detenidas más de 740 personas. La Guardia Civil ha detenido en Madrid a 2 personas e investiga a otras 4 por formar una red internacional de robo de coches de alta gama en Europa, que posteriormente eran falsificados para acabar siendo vendidos en el norte de África. Ahí, en estos supuestos centros de masajes, residían mujeres víctimas de una red que las explotaba sexualmente. Detenidas 22 personas por vender ilegalmente medicamentos por Internet. El grupo delictivo falsificaba las recetas médicas para adquirir medicamentos susceptibles de ser mezclados con drogas. Desmantelada una organización criminal dedicada al tráfico de armas de guerra que contaba con una galería de tiros subterráneos. Hay 3 detenidos que cuentan con numerosos antecedentes policiales y se han realizado un total de 11 registros domiciliarios en la provincia de Granada. Bienvenidos a un viaje al corazón del tráfico de armas entre España y el norte de África. ¿Es nuestro país un simple puente o algo más? Bien, pues ahí habéis visto que es una cosa que lo que os voy a contar ahora, la siguiente información es más teórica, pero esa es son manifestaciones muy actuales de las actividades de bandas organizadas, bandas criminales organizadas y la respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué es delincuencia organizada? ¿Qué es delincuencia organizada? Pues la que está cometida por un grupo organizado, un grupo criminal organizado, una organización criminal. ¿Y qué es una organización criminal? La ONU, en la Convención de Palermo, la Convención sobre el Crimen Organizado aprobada en el año 2000, dijo que un grupo organizado, criminal organizado, es un grupo estructurado de 3 o más personas que se han acordado en el tiempo con una duración prolongada para cometer delitos graves, obteniendo para ello un beneficio económico o material. Esta convención, os voy a contar un poco de qué se trata, obliga a todos los países firmantes, que son la inmensa mayoría de los países del mundo, obliga a tipificar qué es un grupo criminal organizado y por lo tanto a castigar penalmente simplemente la pertenencia a un grupo organizado. Tiene 3 protocolos adicionales sobre armas, sobre tráfico de seres humanos y sobre trata, y establece los mecanismos de cooperación que hay a nivel judicial y a nivel policial en el mundo para poner en práctica una serie de herramientas de investigación y de cooperación judicial y policial que ahora os contaré. Antes quiero deciros que el Código Penal en España prácticamente dice lo mismo. Tiene que haber más de 2 personas, lo cual quiere decir que son 3 o más. También con carácter estable en el tiempo,
que se reparten las tareas por especialidad y se agrupan para cometer delitos por los que obtienen un beneficio material o económico. Nuestro Código Penal también diferencia con un grupo criminal cuando la diferencia entre un grupo organizado y un grupo criminal es que este último no necesita reunir todas las características del anterior. Simplemente con que haya más de 2 personas que están cometiendo un delito, se han concertado para cometer un delito, ya son un grupo criminal. La Convención de Palermo, la Convención de la ONU del año 2000 sobre delincuencia organizada, establece cuáles son las técnicas especiales de investigación que deben adoptar todos los países firmantes para poder cooperar, y entre esas herramientas os cuento 2, una que es lo de operaciones encubiertas. Alguno de vosotros habrá visto la película La Infiltrada, en fin, toda esa serie de cosas que se hacen. La verdad que la película está muy bien, es muy realista y os la recomiendo. Otra herramienta de investigación especial son las entregas controladas de droga o de armas. Imaginaros un cargamento de drogas que viene, pongamos, de Turquía a España y atraviesa varios países. Entonces tenemos que lo dejamos pasar, pero controlado, bien con algunas balizas. Mira, las balizas las has comprado, os lo pregunté el otro día. Bien con alguna baliza que te dice dónde está. A veces es necesario sustituir el cargamento. Imaginaos que viene cargado de droga. Algunos países, aunque se trata de armonizar la legislación para que en todos los países sea fácil el tránsito de ese cargamento y podamos, en un momento determinado, cuando se diga, vamos ya a la operación, detener a los del país de origen, a los implicados en el delito de los países de tránsito y a los implicados en el delito en el destino de ese cargamento de droga, cuando se diga ya intervenimos, pero puede ocurrir que se pierda ese camión, por ejemplo, que trae un cargamento de droga. Entonces, en muchos países lo que se suele hacer es sustituir, evidentemente aprovechando la noche, aprovechando todo legal, todo controlado por los jueces de todos los países intervinientes. En el caso de Europa, Eurojust tiene un papel fundamental, o Europol, y sustituyen. Imagínate que vienen 200 kilos de heroína, pues se sustituye por harina, por ejemplo, una cosa neutra, sin que por supuesto lo sepan los que llevan el camión, que a veces el conductor puede ni saber lo que lleva. Esas son las herramientas de técnicas especiales de investigación que establece la Convención sobre el crimen organizado. También quería diferenciar grupo organizado, criminal organizado, con mafia. Bueno, la mafia es un grupo organizado, criminal organizado, efectivamente, pero hay algunos aditamentos a esas características. La mafia tiene unas características familiares, hay unos vínculos familiares entre ellos, hay una protección, un vínculo de protección entre ellos muy grande, y en el tiempo pues es como más duradero. Y no sé si se me olvida alguna. Sí, bueno, hay un código de honor tienen en la mafia. En España hemos adoptado el año pasado, en 2025, una estrategia contra el crimen organizado y los delitos. Una estrategia que está alineada con la estrategia de Europol. En toda la Unión Europea tienden a tener todos los mismos objetivos, la misma protección frente a estas amenazas. Amenazas que incluyen tráfico de drogas, ciberdelitos, ciberfraudes, lo veremos mañana, la trata. También habla nuestra estrategia de violencia de género, de abuso infantil, de delitos de odio, el crimen medioambiental, pero sobre todo enfocado a los residuos. Nuestra estrategia reconoce la corrupción y el blanqueo de dinero como elementos indispensables del crimen organizado. Sin corrupción es muy difícil que un grupo organizado pueda tener éxito, y sin blanqueo, desde luego, no podrá obtener los beneficios económicos que quieren obtener, evidentemente, con el delito. Esa estrategia también habla de los elementos a reforzar dentro de lo que es las instituciones del Estado. Habla de investigación patrimonial, la investigación económica, la investigación financiera.
es un elemento a reforzar en España. También la localización y recuperación de activos que se han obtenido de manera ilícita, y de esa manera también evitamos que obtengan beneficios los delincuentes. Esa estrategia también reconoce la conexión con el terrorismo. Interesante esto, ¿no? Porque fijaros que Trump ha creado recientemente la etiqueta de guerra contra el narcoterrorismo. Ha declarado grupos terroristas a grupos de narcotraficantes, como por ejemplo el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa o el mal llamado Cártel de los Soles, aquí en Venezuela, ¿no? Que en realidad no es un cártel, sino una red de tráfico de influencias y apertura de puertas criminales. Pero ¿por qué Trump, y no solamente Trump, ya esto viene de antes, la guerra contra el narcoterrorismo? Porque si lo vinculas a este grupo con, lo llamas terrorista oficialmente, entonces puedes aplicar una serie de medidas militares que no tienen ninguna supervisión, muy baja la supervisión de otros órganos del Estado que controlan el uso de la fuerza y que controlan que todo se haga bajo el imperio de la ley. Y esto es interesante, porque de esa manera tienes más manga ancha para volar una embarcación en medio del mar, por ejemplo. Os voy a contar algunas curiosidades sobre las drogas. Espero que la voz me siga hasta el final. Bueno, ¿qué es droga? Una droga es algo que placer y por lo tanto que nos produce la creación de dopamina, se llama así, ¿no? Dopamina, y la dopamina, y eso hace que queramos repetir, ¿no? Por lo tanto, no quiere decir que droga sea todo lo que queramos repetir. A mí me gusta el cine, por ejemplo, o me gusta ver una serie, no quiere decir que, oye, hay gente enganchada a una serie, o una telenovela, pero bueno, eso digamos no es lo peor, ¿no? Son drogas el alcohol, el tabaco o el café, o las adicciones como el juego o el sexo, por ejemplo. Son drogas los ansiolíticos, los antidepresivos o los medicamentos fuertes o no tan fuertes contra el dolor, como el tramadol, que lo sacan del opio. Entonces, si todo esto son drogas, aquí no se libra ni su padre. Todos hemos probado el alcohol o el café o los analgésicos. Y bueno, pues otra curiosidad es la evolución que hay en el consumo de las drogas. Todos os acordaréis, o muchos de aquí se acordarán, que en los años 60, 70 ver imágenes en televisión de gente tirada por las calles con la jeringuilla, gente pues de mala pinta, ¿no? Realmente la heroína destruía vidas, destruía economías, destruía familias. Sin embargo, ahora se fabrican muchas drogas sintéticas en España y fuera de España que realmente no producen esa dependencia, no son tan caras, te lo puedes permitir, y no te llevan a ese estado de generación, por así decirlo. Y hay mucha gente que se lo puede permitir. Llega el fin de semana, se toma su dosis de MDMA, o va a una orgía sexual y se toma el GHB, o otras drogas que llaman del chemsex, para orgías. Aguantar. Y no me estoy refiriendo al Viagra, que también lo toman, pero son otras drogas que te producen un estado de euforia, un estado de excitación y de afectividad exagerado. Y que, sobre todo, esto se utiliza en orgías entre homosexuales. No sé por qué, pero es una realidad. Y aquí tenía el ejemplo de ver un joven con una botella de agua en una discoteca, que es una pastilla de MDMA, que es barata, el sábado la paga, el lunes está listo para trabajar, sin ningún problema. Se la ha pasado bien o no en la discoteca, no resulta muy gravoso para su salario el tener que pagar al traficante de drogas su dosis semanal para esto. Y bueno, pues, pero que para que veáis la evolución, lo que he dicho antes, entre lo que pasaba en los años 60, 70 y esas imágenes que tenemos grabadas en la cabeza y lo que está pasando ahora. España campeón, ¿en qué?
aparte del fútbol de vez en cuando, pues es el primer país del mundo en consumo de benzodiazepinas. Muchos de vosotros lo sabréis. Clonazepam, diazepam, tranquimacin, bueno, las marcas comerciales hay muchas, ¿no? Ansiolíticos y antidepresivos. Seguido de cerca por Bélgica, curiosamente lo tenemos todo en Europa, y Portugal. También España está entre los primeros del mundo en consumo de cocaína, porque cocaína ahora mismo hay muchísima. Bien, ¿y qué consumimos los mayores de 65 años? Alcohol, tabaco, pastillas para dormir, analgésicos, alguna vez opioides como el tramadol, la codeína. Son las drogas más consumidas, pero con receta médica. Normalmente con receta médica. Y este informe es un informe del Observatorio Español de Drogas y dice que los hombres tendemos más a consumir alcohol y tabaco, mientras que las mujeres, estoy hablando de los mayores de 65, mientras que las mujeres consumen más pastillas para dormir, hipnosedantes y analgésicos. Eso lo dice en algún informe, no sé si desde el año pasado, del 25, el Observatorio Español de Drogas y Adicciones o Alcoholismo, no me acuerdo el nombre exacto. Y dejo aquí una reflexión pendiente, porque yo no lo tengo claro. Las políticas de drogas las inició, creo que fue Nixon, hace ya, fijaros tú la cantidad de años, la lucha contra las drogas, pero no han tenido los resultados esperados, porque hoy en día hay más drogas que nunca. Entonces, hay mucho consumo legal, hay mucho consumo ilegal, y hay mucho dinero que mueve el mercado de las drogas legales. Entonces la reflexión es, ¿no merecería la pena buscar a ver si existe alguna otra solución? Hay algunos caminos, hay algunos pasos que se están dando, llevando del terreno de la prohibición total, terreno de uso hospitalario, como se ha aprobado recientemente en España por de la marihuana, y bueno, en cada país en ese sentido tiene su política, pero lo que quiero decir es que yo no tengo claro sería la solución. Si 100% represiva, drogas son... Entonces, el alcohol, ¿por qué no lo prohíbe? Cuando el alcohol... No sé si es la siguiente diapositiva. A ver, sí, es la siguiente. Mirar. El alcohol, ¿lo veis desde el final? El alcohol es la droga que más daño causa tanto al propio consumidor como a otras personas. Pero además, fijaros la diferencia. Esto es información de la revista americana médica The Lancet, que los médicos lo conoceréis. Bien, pues el alcohol es la droga que más, porque no se prohíbe. El segundo que más daño causa es la heroína, el crack y la cocaína. El crack es cocaína fumada. La metanfetamina. Fijaros, el tabaco, las anfetaminas, el cannabis, la marihuana. Hay muchas otras debajo, pero quise sacar estas primeras para que vierais la importancia que tiene el alcohol y que no se prohíbe, ni lo prohibirán. Lo que más lleva ahora son las drogas sintéticas. Opio no, heroína no, cannabis tampoco, opioides sintéticos y cannabinoides sintéticos, todo de laboratorio, drogas de diseño, drogas de laboratorio, porque son más baratas, las pueden producir aquí, no tienen que atravesar fronteras con el riesgo de ser pillados. Las dosis son mínimas, con lo cual se pueden esconder en un caletín para meterlas en prisiones, por ejemplo. Es muy fácil, en un pedacito de papel puedes poner ahí
miligramos de fentanilo, que es un opioide sintético, y meterlo donde sea y traficarlo a donde sea. Con lo cual es más, no quiero decir impune, pero sí más difícil de detectar. Los cannabinoides sintéticos es interesante porque pueden ser peligrosos, porque pretenden que sean legales cuando en realidad, porque dicen que efectos muy parecidos al tetrahidrocannabinol, que se extrae de la planta de la marihuana, hay muchos intereses económicos en que sea legal, pero tiene muchos efectos perniciosos. Es el K2, se llama también K2, uno de los cannabinoides sintéticos, pero son mucho más potentes y tóxicos que el tradicional THC, tetrahidrocannabinol, extraído de la planta, ¿no? Y aquí tengo puesto alerta porque se venden como si fueran gominolas y en forma de gominolas, alerta por los chavales. Tampoco hay que confundir estos cannabinoides sintéticos con el CBD, cannabidiol. Eso que venden en esas tiendas que vemos por ahí con las hojitas de la marihuana de adorno en la puerta. El cannabidiol se extrae de una parte de la planta que no contiene tetrahidrocannabinol y por lo tanto no tiene los efectos psicoactivos del cannabis, propiamente dicho, del THC. Con lo cual es, si quieres, inerte. No tiene, se puede tomar sin problemas. Vaya. Aquí tenéis otros ejemplos de drogas sintéticas. Estimulantes, anestésicas, otras alucinógenas. No están todas, os he puesto aquí unos ejemplos y os cuento algunas curiosidades de algunas de ellas. El MDMA está allí, el segundo de la izquierda. También se llama éxtasis, habréis oído hablar del éxtasis. Droga del amor también se llama. Produce estimulación, euforia, felicidad, socialización, por eso se utiliza mucho en las orgías sexuales y te hace estar más activo físicamente, pero curiosamente el MDMA se utiliza médicamente en Australia, legalmente, se utiliza para tratar trastornos postraumáticos. La ketamina, arriba a la derecha, otra droga sintética que tiene efectos anestésicos, psicodélicos y es alucinógena, pero se utiliza también médicamente para la depresión, sobre todo porque es barata. Se utiliza eso en países en desarrollo, la ketamina. Por eso, Naciones Unidas no ha querido incluirla en la lista de drogas controladas, o no quiero decir prohibidas porque realmente no están prohibidas, pero sí están controladas, no está en la lista de drogas controladas para que puedan utilizarla libremente en aquellos países en desarrollo que no tienen acceso a otras más caras para anestésico. Y se utiliza la ketamina como anestésico, pero en Europa lo utilizan también como droga. Se toma como droga. También para orgías sexuales. Ahí están los catinonas, pero estos son sintéticos. El cat es una planta africana, la zona yo creo que de Kenia. Basándose en esos principios del cat, en laboratorio han creado las catinonas. Las catinonas, una de ellas es la mefedrona, que es un estimulante con efectos similares al cat y se conoce también como sales. El tusi, el que veis abajo a la derecha, tusi o tusi, en realidad es un cóctel de drogas, es un cóctel. Se llama también cocaína rosa, lo veis por el color, le han puesto colorante para que sea atractivo, y es un cóctel que contiene MDMA, cafeína y ketamina. Tiene efectos alucinógenos y estimula intensamente el sistema nervioso central. De LSD prácticamente no se oye ya hablar. El LSD era una droga alucinógena de los años 70, 80, pero prácticamente no se oye. En cambio, habéis oído hablar de la burundanga, como droga de sumisión química. Bueno, pues he encontrado esto en internet. ¿Qué haces con la mina? Bueno,
Es burundanga, droga de la violación o droga zombie. Es un extracto de hierbas que se utiliza en Latinoamérica para cometer crímenes. Es una sustancia incolora e insípida y se administra vía oral o cutánea. Se puede, por ejemplo, impregnar en una servilleta con un beso, viendo un pañuelo, con un soplido o incluso mezclar en bebidas y alimentos también. El individuo bajo los efectos pierde el sentido de la realidad y luego no se puede acordar de lo que ocurrió. Está intoxicado porque causa pérdida temporal de la memoria. Los síntomas incluyen desorientación, falta de coordinación, taquicardia, visión borrosa y también mucha sed. En dosis altas, la escopolamina o burundanga puede causar depresión, psicosis, convulsiones, parálisis y hasta la muerte. Así como otras sustancias que he llamado curiosas, drogas curiosas, están los poppers. Poppers son esos inhalantes de diversos efectos, sobre todo estimulantes, y que están de moda en los festivales inhalantes. España yo creo que es el país que más festivales de música hay en Europa, sobre todo porque claro, tenemos un país, verano, la fiesta y el calorcito. Los poppers, habréis oído hablar del Gar de la Risa, son esas botellitas que se utilizan también para montar la nata, yo creo que lo utilizan en repostería, los reposteros. También se utiliza y se utiliza, pues, se meten globos y lo van aspirando y pues se ve que les da risa. Es de uso médico también el óxido nitroso y produce bienestar y risa, pero no produce dependencia. O sea, en teoría entonces no es ninguna droga, pero sí que tiene efectos tóxicos cuando nos pasamos de la dosis. Y ya finalmente la que habéis oído antes en el vídeo que os he puesto, el carcubi. El carcubi, que es la droga de los pobres. Es clonazepam, un ansiolítico creo que es, o un tranquilizante, que se lo llevan a Marruecos, ahí lo mezclan con hachís, y se llama así porque parece ser que estaba muy extendido en algunos barrios pobres de Marruecos, y luego lo traen para acá. Es un alucinógeno. Todas las sustancias que he mencionado no están totalmente prohibidas, porque o bien se utilizan en la industria o bien se utilizan por sanidad, en la medicina. O sea que no hay una prohibición total, lo que hay es diversos niveles de más o menos control, ¿vale? Por eso se agrupan todas estas sustancias en listas y cada lista tiene un nivel de control. La primera lista se elaboró en 1961, el convenio de 1961 ya tiene años, pero está en vigor, y ahí se regula el control del opio, de la coca, del cannabis y algunos más. Curiosamente, en esa lista está el cannabis. Son 4 listas, menor a mayor control. La lista 4 es la de mayor control. Ahí están los opios y los derivados, los fentanilos. Pero en el 2020, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta de que el cannabis podía tener efectos positivos utilizados de manera controlada por los médicos. Y entonces lo pasaron de la lista 4, la más controlada, la más limitada, a la 1, que era la de uso más común, pero con bastantes controles. El segundo convenio es el de 1971, que ya introduce todas las sustancias de laboratorio, como los estimulantes, los alucinógenos, ansiolíticos, barbitúricos, benzodiazepinas, cannabinoides sintéticos, lo que os he dicho antes, ¿no? Y aquí también existen 4 listas, mayor a menor control. Aquí tengo una nota para que no se me olvide deciros que aparte de los controles que se establecen en estas listas aprobadas en los convenios de la ONU y que se actualizan todos los años, a pesar de estos controles hay países que aplican mayor control, porque eso no está prohibido. Entonces, por ejemplo, si alguno tiene que tomar tranquilizantes, benzodiazepinas o incluso a veces hasta pastillas para dormir, si viaja a según qué países, os aconsejo que llevéis un certificado médico en inglés que diga que por prescripción médica tenéis que tomar eso, porque puede ocurrir que os hagan pasar más tiempo del debido en la frontera de ese país. Seguimos en el terreno policial y quería mostraros las rutas de la heroína. El opio, hace muchos años, se producía en Tailandia, en ese triángulo de oro que todos conocíamos, ¿no? Pero luego en Tailandia vinieron algunos gobiernos que prohibieron el cultivo de opio y lo reemplazaron por otros cultivos legales, de otras plantas o de otras cosas. Y entre eso y el turismo, pues han ido saliendo. O sea que el cultivo del opio, no digo que esté totalmente erradicado de Tailandia, pero ya no representa
algo significativo. Sin embargo, en Afganistán se producía mucho, prácticamente la totalidad del opio en el mundo se producía en Afganistán, y de allí se llevaba al resto del mundo. Pero en el año 21, ¿qué pasó en Afganistán? Que llegó el talibán. Dijo, aquí se acabó. Y realmente se está acabando. Llevamos 4 años o 5 años desde que llegó el talibán en Afganistán. Pues en Afganistán prácticamente ya no se cultiva. Existen algunos restos por ahí. De hecho, ahí lo tengo. Las reservas almacenadas de Afganistán permiten mantener el suministro global hasta el 26-27. Sin embargo, ya desde hace 2 años... Desde el año 23, Afganistán ha sido sustituido por Myanmar, la antigua Birmania, en la producción de opio. Además, con mucha diferencia. El primer productor ahora mismo de opio es Myanmar. Y desde allí, pues las diferentes rutas al resto del mundo. Os he puesto allí también la ruta sur hacia Tanzania, hacia el sur de África, Tanzania, Kenia, Madagascar, Mozambique, y de ahí lo llevan a Europa. Es decir, es una ruta interesante de la que sufren algunos países de la zona, países que consideramos paraísos, por ejemplo, las Seychelles. Las Islas Seychelles tienen casi un 10% de la población, 1 de cada 10 es heroinómano. 1 de cada 10. Yo lo sé porque estuve allí trabajando, que nos envió a un equipo de un proyecto de la Unión Europea contra la droga en las rutas de la heroína, y nos enviaron allí fuimos varios policías, fiscales, personas especialistas en la prevención del consumo o en la rehabilitación de drogodependientes, y estuvimos durante 10 días haciendo un estudio de los problemas que había allí en tema de drogas. Si lo ponéis en internet, las Seychelles, el país del mundo con mayor porcentaje de heroinómanos. En España, gracias a Dios, el consumo de heroína es marginal, porque tenemos otras cosas en las que ya os he dicho que somos campeones. Esta es la cocaína. Según el informe europeo de drogas del 2025, un 13,3% de los españoles entre 15 y 64 años, muchos de aquí ya no entramos ahí, afirma haber consumido cocaína al menos una vez en su vida. Un 13,3%. Eso no quiere decir que sean adictos ahora, simplemente que la has probado una vez en la vida y ya entras en esa estadística. Yo lo veo eso muy claro, esa estadística. Lo que sí es cierto es que en Barcelona registra una de las concentraciones más altas de metabolitos de cocaína en las aguas residuales, que se analizan de vez en cuando, y eso es un indicador de un gran consumo de cocaína en Barcelona. Bueno, esas son las rutas de la cocaína desde la zona de Colombia, Venezuela, en fin, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, hacia arriba, hacia Estados Unidos, a través del Golfo de México, llamado ahora de América, ¿no? Y las rutas, evidentemente, a Europa. En Europa, ya os he dicho, estamos inundados de cocaína. Los puertos por los que más entra cocaína, podéis imaginaros algunos cuáles son. Amberes ha sustituido a Rotterdam, que es el segundo. Era Rotterdam, en Holanda, el primer puerto de entrada de cocaína en Europa. Ahora es Amberes, en Bélgica, el primero. Y el tercero, España. Dicen que Valencia, no estoy seguro. Os he dicho que la ruta de África, esta es la ruta africana de la cocaína. Llegan aprovechando los distintos tráficos de seres humanos y de armas y tal, todo va junto allí. Y nos llega a las costas europeas. La Oficina de Drogas y Delitos de Naciones Unidas, en su informe del año pasado, de 2025, nos habla de unas tendencias que evidentemente a efectos preventivos para las autoridades, la Delegación contra la Droga, la Policía, la Guardia Civil, tenemos que tener en cuenta que hay mucha coca, que el mercado está inundado de coca, que la coca está barata y que hay mucha disponible. Los consumidores casi se han doblado desde el 2013. Que hay muy poca heroína ahora mismo porque se redujo la producción por parte de Afganistán, aunque ahora está siendo sustituida por Myanmar, y hay muy poca heroína. Entonces, los que consumían heroína ahora lo que demandan es fentanilo, o carfentanilo, o nitacenos, que es
infinitamente superior en su poder de adicción y en su toxicidad, que buscan esas alternativas. Hay muchas drogas sintéticas, ya os he comentado antes, todas las sintéticas que se utilizan en orgías, y sobre todo hay anfetaminas y metanfetamina. De hecho, estas drogas, anfetaminas y metanfetaminas, están producidas en laboratorios ilegales en Europa, fundamentalmente en Holanda. Lo que habéis visto antes de tráfico de medicinas, una desarticulación, en el vídeo ese que os he puesto, ha salido al final una desarticulación de una banda que se dedicaba al tráfico de medicinas. Es lo que se llama el crimen farmacéutico. Bueno, hay mucha medicina en el mercado negro comercializada por grupos criminales. ¿Qué medicinas se trafican por parte de los grupos criminales? Pues todo tipo, pero ahí tenéis sobre todo las más frecuentes: analgésicos, ansiolíticos, opioides sintéticos, incluso medicamentos contra el cáncer, Viagra, antidiabéticos, pastillas para adelgazar, antiestrógenos, antivirales, hormonas para gimnasios. Podéis encontrar en el mercado negro. ¿Y qué hacen los delincuentes para llevarlo al mercado negro? Pues tres maneras fundamentalmente. Roban las medicinas o roban los ingredientes de esas medicinas para hacerlas ellos y las venden, o bien con recetas falsificadas o recetas robadas. Las recetas oficiales en modo papel, lógicamente, son las más fáciles de copiar o de falsificar, y en menor proporción las que van en formato electrónico, esas que nos mandan al teléfono móvil para que las presentemos en la farmacia y nos dispensen el medicamento. Pero los que van en formato papel o las órdenes de medicación de hospitales son realmente fáciles de robar o de duplicar, hacerlos falsos. Y luego, producción propia. Eso sí que es verdad que hay muchos pseudomedicamentos, copias perfectas de los medicamentos que te venden en la farmacia, pero más barato, porque a lo mejor pues no tienes dinero para poder, o no tienes posibilidad de que te den una receta, o estás adicto a esa medicina, al tramadol, por ejemplo. Está la impresión en 3 dimensiones, ya producen medicamentos con impresión 3D, incluida la caja, el diseño de la caja, lo hacen perfecto, no se distingue prácticamente nada de la original de la copia. Hay un sistema, creo que se llama el sistema VEM, VEM creo que se llama, que las cajas llevan un código, las verdaderas, las auténticas que venden en la farmacia llevan un código especial que es muy difícil de duplicar, de falsificar, pero que no todos los países de la Unión Europea han adoptado. Están en proceso de adoptarlo para prevenir esas copias de medicamentos. ¿Y cómo se adquiere? Pues bueno, en redes sociales, a través de Telegram, hay canales de venta online, en la dark web, por supuesto, y te lo mandan por paquetería, con los miles y miles y millones de paquetes que se mueven hoy en día, pequeñitos, y que incluso traen hasta de China, de estas pastillitas. Es muy difícil de detectar, y sobre todo porque si te paras a mirar cada uno de los paquetes, pues no nos llegarían nunca los paquetes que hemos pedido. Lo traen de Asia, China, India, que hay mucha producción de medicamentos en India, también en Turquía. Tengo un vídeo sobre el tratamiento legal, ya queda poco para terminar, el tratamiento legal de las drogas en España, pero antes os quería comentar 3 cosas. Lo que os he dicho antes: España está en una posición privilegiada para el consumo de drogas. Es un país con un clima extraordinario en verano, unas vacaciones prolongadas, mucha costa, mucha fiesta, mucho festival, y esto pues propicia el que haya mucho consumo de marihuana, hachís y cocaína. La Fiscalía ha notado un aumento de los delitos del tráfico de drogas desde el 2023 al 2024 en un año de un 23%. Sobre todo cocaína. Cannabis, es interesante esta cifra. De cannabis hay 3 millones de españoles, 3 millones de españoles reconocen consumir habitualmente cannabis. 3 millones es mucho, es un 6% de la población española, Yo me quedo sorprendido. Esto es sobre todo, según dice aquí, debido al aumento de la producción interior de marihuana en España. Se cultiva mucha marihuana, han bajado los precios, y hay otro tema interesante: la normalización social del consumo.
ya lo ves más normal, socialmente se ve más normal. La forma de adquirir también muchas veces pues a través de Telegram, a través de la red oscura. Os voy a poner un vídeo ahora. Penalmente en España el tráfico de drogas. El tráfico de drogas abarca actividades como el cultivo, fabricación y comercialización de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Además, incluye acciones menos conocidas, como facilitar o promover el consumo de estas sustancias tóxicas. Como norma general, el consumo de drogas no se considera delito. En casos menos graves, el consumo en vía pública o locales públicos puede derivar en una infracción administrativa sancionada con una multa y el decomiso de la sustancia. Es decir, si la policía te encuentra fumando marihuana o con una pequeña cantidad de droga en la vía pública, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana establece que esto es sancionable con una multa de entre 601 y 30.000 euros, además del decomiso de la sustancia. Así pues, la posesión de drogas es delito siempre y cuando supere las cantidades mínimas permitidas para el autoconsumo y se acredite que va a ser utilizada para comercializar con ella. Es decir, debe existir intención de vender. En general, si te pillan con una cantidad de droga, a la hora de valorar los hechos, los tribunales tienen en cuenta las siguientes circunstancias a 1. Poder demostrar que eres consumidor. 2. Si tienes o no antecedentes penales por este delito. 3. Si llevas la droga dividida en varias dosis pequeñas. 4. Si llevas una cantidad importante de dinero que pueda provenir de ventas. Y 5. Si llevas balanzas o básculas para pesar la droga. Estas cantidades las define el Instituto Nacional de Toxicología y corresponden a lo que un adicto necesitaría para satisfacer su consumo durante 5 días naturales. Quería daros dos o tres conceptos de tráfico y 2 o 3 conceptos de blanqueo de dinero, y con eso termino. Tráfico y trata no es lo mismo, ¿vale? Cuando hablan de tráfico de seres humanos, no es lo mismo que trata de seres humanos. El tráfico es lo que llamamos la inmigración ilegal o la inmigración irregular, políticamente correcto hablando. El tráfico produce gente sin papeles, mientras que la trata produce esclavos, sean esclavos laborales o sean esclavos sexuales. En la trata, que produce esclavos, es la explotación posterior a la introducción en el territorio nacional, y puede ser una explotación sexual, laboral o incluso delincuencia para cometer fraudes. Por ejemplo, en Birmania, en Ghana, se han descubierto grandes almacenes donde meten a la gente que los han secuestrado en diversos sitios y los convierten en delincuentes, los meten detrás de un ordenador para, con las instrucciones que les dan, pues intentar cometer fraudes por internet, teniendo como víctimas a gente de cualquier país del mundo, porque ya con la inteligencia artificial no les hace falta saber el idioma, te hace una traducción perfecta del email que te envían o del link que te envían o incluso para conversar. Eso es con respecto al tráfico y a la trata, para que no confundierais lo que es la trata, que produce esclavos sexuales, laborales o incluso delincuentes, y el tráfico, que produce gente sin papeles, pero hay gente que se ha lucrado de ese tráfico. Normalmente la víctima, en este caso la persona que traen para acá o para el país que sea, paga antes de salir de allí, de África normalmente, paga antes al traficante. El traficante lo trae y al llegar al territorio nacional, aquí lo suelta, te encuentras pues esa gente sin papeles. Y luego está el tratante de personas, que es el que lo trae, no ha pagado nada, quizás por traerlo, pero adquiere una deuda. Esa deuda, que puede ser de 5.000, 10.000 o 15.000 o lo que les dé la gana a los criminales, esa deuda la tiene que pagar mediante el trabajo, mediante la explotación sexual, etc. Por eso se llama que produce esclavos. Y luego otra cosa que querría que no confundierais tampoco es la inmigración legal con la inmigración ilegal, que se llama, políticamente he dicho antes, irregular, inmigración irregular. La inmigración legal, en España tenemos 7 millones de extranjeros viviendo legalmente en España. Esos 7 millones se reparten entre 3 millones y medio, más o menos, de países de la Unión Europea y el Reino Unido, 3 millones y medio. Quizás hay 3 millones y medio, quizás hay un 30% de Rumanía, el resto pues es el resto de los países de la Unión Europea, y los otros 3 millones y medio de esos inmigrantes
legales son de otros países. Pues ya entramos allí. Venezuela, está China. Esto se extrae de las estadísticas del Ministerio de Inclusión, de Migración e Inclusión creo que se llama. Son principalmente Marruecos, sí, esos 3,5 millones legales son principalmente de Marruecos, de Ucrania, de China, de Colombia, seguidos de Venezuela y otros países. Además de esos legales, existe lo que llamamos los irregulares. He puesto con un interrogante grande 800.000 porque realmente yo creo que nadie sabe cuántos ilegales o irregulares hay en España. Y luego en estas estadísticas no entran los más de 900.000 extranjeros que han obtenido la nacionalidad española desde el 2018. En el 2024 se alcanzó un récord de 221.000. Las nacionalidades de origen más frecuentes que se nacionalizaron españoles son venezolanos y marroquíes, seguidas por Colombia y Honduras. Voy a pasar a el lavado de dinero. ¿Lavado de dinero qué es? Bueno, pues es disfrazar el origen ilícito del dinero y hacerlo parecer legítimo. El lavado de dinero es un delito de per se, es decir, no necesita haber una sentencia condenatoria por tráfico de drogas para que el delito de blanqueo dependa de esa sentencia. Es independiente. Tú has blanqueado dinero, sea de donde sea, es un delito. Algunos ejemplos de cómo blanquear, pues si alguno tiene ahí unos cuantos millones debajo de la baldosa, inmobiliaria, el negocio inmobiliario. Yo compro algo valorado en 500.000, pero escrituro por 500.000, te doy 500.000, los otros 200.000 bajo cuerda y ya luego lo vendo y ahí he blanqueado 200.000. O compro una casa que está en muy mal estado por un bajo precio, la arreglo pagando en efectivo a través de transferencia bancaria, pero vamos, más tranquilo te quedas si lo pagas en efectivo, al albañil, al otro y al otro que te vienen a dejarte un piso de lujo y que lo vendes luego por un montón de dinero y ahí has blanqueado no sé cuánto. Las inmobiliarias, obras de arte, oro, lotería, te toca 100.000 en lotería y tú tienes que pagar un 20% a Hacienda del exceso sobre 40.000. Yo te digo, mira, si haces eso cobrarías ¿cuánto? 70.000, 75.000. Yo te doy 100, dame el billete que ya lo cobro yo. Te doy 100 de mi dinero que lo tengo escondido. Tener muchas cuentas para empezar a hacer transferencias de un lado para otro, volver locos a los del SEBLAC, a los de prevención del blanqueo de capitales, o volver locos a los banqueros, y de esa manera el dinero es difícil de tracear. ¿De monedas? No me preguntéis porque de eso no sé mucho, o casi nada. Abuso de estructuras empresariales legales, empresas repartidas en muchos países, donde yo tengo varias ramas de mi empresa en varios países y empiezo a hacer transferencias de un país a otro, que es difícil de controlar si eso es testaferros, por ejemplo, tener las cosas a nombre de otro. Testaferros, habéis oído hablar, ¿no? O simplemente pagarle a gente no necesitada, simplemente que gente que quiera mejorar su situación económica, le pagas para que abra una cuenta a su nombre, pero me das las claves para que yo mueva y yo lo muevo. Y luego la policía te va, es tu problema. Pero para eso cobras un dinero, una comisión. Bien, dinero en efectivo. Abrir una empresa o abrir un restaurante y declarar unas ganancias salvajes. Como te han pagado en efectivo, es difícil de demostrar que no has organizado banquetes y comidas y tal. Entonces, pues ahí blanqueas, una manera de blanquear muy fácil, ¿no? Comercio internacional, con sobrefacturación o jugando con facturas infladas, desinfladas, para quedar con la diferencia. Pero claro, todo esto no podría hacerse sin banqueros sin escrúpulos, sin casas de juego corruptas, o la corrupción política, o los paraísos fiscales que también tenemos en Europa. Todo esto no podría hacerse si una persona no quiere estar en connivencia contigo para blanquear ese dinero. Ya os he dicho antes que las investigaciones financieras, follow the money, siga el dinero, es una de las cosas que la estrategia española contra el crimen organizado dice que hay que reforzar. Y aquí entra el SEBLAC, y ya con esto voy a terminar. Aquí entra el SEBLAC porque el lavado de dinero es el motor que permite que las organizaciones criminales operen y se expandan. Al limpiar sus ganancias,
obtienen más dinero para seguir delinquiendo y para llevar una vida de lujo. Las investigaciones financieras son la pieza clave en la investigación de grupos criminales. Y para eso los bancos y las entidades financieras juegan un papel esencial. Si no actúan con limpieza y libres de corrupción, no tenemos mucho éxito en la investigación. Y para eso es importante que identifiquen a las personas que van al banco, porque claro, hay en algunos países que puedes abrirte una cuenta anónima, o abrirte una cuenta y no te identifican. Hay algunos países que no te piden una pieza de identificación para abrirte una cuenta bancaria, con lo cual otra manera fácil porque saben, no, yo le meto aquí 3 millones, pero hágame la cuenta anónima. Y cuentas anónimas estaban en la Unión Europea, yo no sé si siguen todavía en algún país. Existen unos órganos en todos los países, o en casi todos los países, unos órganos que se llaman oficinas o unidades de inteligencia financiera, ¿vale? En inglés es FIU, F-I-U. Y en España el FIU es el SEBLAC, Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales. Entonces, ¿cómo funciona el SEBLAC? Pues todas las instituciones financieras, bancos, notarios, promotores inmobiliarios, comerciantes de joyas, de piedras preciosas, obras de arte, servicios de criptomonedas, todos tienen la obligación de comunicar las transacciones sospechosas al SEBLAC, que será el encargado de analizar esa información, y si ven que puede haber allí un delito, esa información la pasan a la policía o a la Guardia Civil para que lo siga investigando. Transacciones sospechosas, ¿cuáles son? Hay un umbral de 10.000 euros, otro de 6.000, hay otro de 3.000. Los billetes de 500, siempre, si veis un billete de 500, sospechar. Y hay 3 conceptos jurídicos que me gustaría simplemente que tuvierais una idea. La inversión de la carga de la prueba. ¿Habéis oído hablar de esto? Algunos sí, porque yo conozco a alguno en la sala que conoce bastante de esto. La inversión de la carga de la prueba. En España y en general en los países de Occidente, toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. La inversión de la carga de la prueba es al revés. Tú eres culpable mientras no demuestre lo contrario. Y en tema de lavado de dinero, es interesante porque, claro, no podemos de repente decir, mira, este dinero tú no nos puedes decir, no nos explicas de dónde ha salido, entonces tú eres automáticamente culpable. No, lo que se aplica es la inculpación al dinero en sí, y entonces se hace un estudio de ese dinero, de dónde ha salido, por dónde ha ido, o sea, una serie de indicios sobre los cuales el SEBLAC establece una conclusión. El SEBLAC o la Fiscalía establece una conclusión, y esa conclusión de indicios es la que la Fiscalía remite al abogado del supuesto delincuente para que demuestre que eso es legal, y si no, es culpable. El delito subyacente, muy fácil, es el delito con el que has obtenido los fondos ilícitos, el dinero ilícito, sea tráfico de drogas, sea tráfico de armas, sea tráfico de personas, o sea explotación sexual del menor, que lo he saltado porque no tenemos tiempo. Activos congelados y confiscados, otro concepto. Activos congelados, por ejemplo, ahora mismo, son los activos rusos en Europa. Están congelados. No los podemos utilizar, pero tampoco se los queremos devolver a Rusia. Rusia tampoco puede utilizarlos. Son activos congelados. Confiscados sí, pero para confiscarlos se necesita una sentencia judicial. Y entonces ya sí, se confisca, se lo queda el fisco, o si precisamente se llama confiscar, se lo queda al fisco, ¿vale? O hay otros, yo qué sé, bienes confiscados como son lanchas, como son coches, pueden ser incluso transferidos a las fuerzas de seguridad, a las unidades especiales para seguir investigando. Bueno, esas eran las 3 ideas que quería, porque se utiliza muchísimo en el tema en los procesos judiciales de blanqueo de dinero. Estoy a vuestra disposición para comentarios, preguntas, y si las sé la contestaré. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Lo que respecta, antes te planteabas tú la duda, a ver si esto llega, sobre la legalización de las drogas, ¿verdad? Que creo que planteaste la duda, al menos lo expresaste directamente,
sobre lo que sería la legalización de las drogas, ¿no? Yo creo que te referías a eso cuando dices que tenías tus dudas. Entonces, realmente, donde sí que se ha intentado toda la política policial, judicial, restrictiva, y lo otro, cuando ha habido algún experimento, como ha podido ser a lo mejor en Holanda, vamos, no un experimento, algo que formaba parte del tejido social de Holanda, y no en vano mucha gente se iba allí, aunque fuese un fin de semana o una semana, y ahí parece como que también estaban dando marcha atrás, porque al final hay un grado de dependencia tremendo y por lo tanto a veces hay un grado de enfermedad muy importante, aparte de todo lo que es el tráfico de estupefacientes. Entonces, tú has valorado un poco más, has profundizado un poco más en por qué sí sería bueno legalizar las drogas, o la duda incluso también abarca eso, o sí te has planteado una duda razonable sobre por qué sería bueno o por qué no sería bueno. ¿Te lo has planteado? Sí, de hecho, tenía una diapositiva sobre los argumentos en pro y los argumentos contra. No la he sacado por no entretenerme. Pero tenía una sobre qué argumentos esgrimen los que quieren legalizar, en este caso la marihuana. Las otras drogas está claro que no. ¿Y qué argumentos? Bueno, esgrimen argumentos económicos. Algunos dicen, bueno, es que por esto, fíjate tú, se puede, si se legaliza, tú fíjate la cantidad de dinero que sacaría Hacienda en IVA, por ejemplo, ¿no? Pero por otra parte, los que dicen, no, es que fíjate tú que sanitariamente habría mucha gente con problemas psicóticos, con problemas de memoria, cuando han empezado muy pronto, por ejemplo, los problemas sanitarios de chavales que han empezado muy pronto a fumar marihuana, y eso en un cerebro que se está formando, pues tiene efectos muy perniciosos que luego tienen brotes psicóticos, tienen pérdidas de memoria, y eso está demostrado. Entonces hay argumentos que, efectivamente, otro argumento, si se legaliza, en este caso la marihuana, es todo ese tráfico ilegal de marihuana que viene de Marruecos, en teoría dejaría de existir, con lo cual todos esos millones y millones de dinero que se utilizan, dinero del Estado, para prevenir el tráfico de marihuana de África o de cannabis en general, pues se podrían dedicar a otras cosas. Ese otro argumento, o todos los procesos judiciales, o toda la gente que está en prisión por drogas derivadas del cannabis y que no casi tráfico menor, todo eso se evitaría. Es decir, hay argumentos para todos los gustos. Por eso yo no lo tengo claro. También un poco depende de la mentalidad de la persona que opina sobre esto, ¿no? Simplemente lo que quería era comentar, porque has hablado de drogas, pero has dicho algo de una de las drogas que era el MDMA. Eso es, que decías que alguien lo utiliza el fin de semana y luego se va a trabajar y se olvida de él. Sí. O sea, no crea ninguna adicción nada más que de fin de semana, ¿no? Quiero decir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, simplemente era eso, ¿no? Que se supone que todas estas drogas que tú has dicho son drogas que te dejan una adicción. En este caso es una adicción a lo bien que te lo has pasado el fin de semana. Es una adicción, pero no es una adicción a la propia droga. Es decir, a ti entre semana, como no vas a ir a esa discoteca o a ese centro de las orgías, tú vas a trabajar y no sientes la necesidad ni física ni psíquica de tomarla. Tú estás asociado a ir a determinado centro a pasártelo bien, y esa droga te ayuda a pasártelo mejor. El problema es la toxicidad de esa droga, que te pases en el consumo y que tomes más de la cuenta, o la mezcles con otras cosas, con alcohol, con yo qué sé, con ketamina, con otras drogas, GBH, que es otra droga que estaba allí y no he hablado de ella. Pero no, respondiendo a tu pregunta, el MDMA no produce esa adicción que conocemos de adicción a las drogas. Esa adicción a ese pasártelo bien en la discoteca.
¿Alguna cosa más? Yo lo que quería decir es que es extraño que, según has dicho, el alcohol es muchísimo más peligroso que la droga esta de la que estamos hablando, ¿no? La fumeta. Que el cannabis, la marihuana. Cannabis. Entonces, sin embargo, todo va contra el cannabis y el alcohol está... Y luego yo que quería preguntar es si hay alguna estadística, porque hay países que el cannabis, vas por la calle y estás oliendo cannabis porque todo el mundo está fumando. Concreto en Holanda, sí, en Ámsterdam, sí. Canadá, que he estado varias veces, y vas por la calle y parece que todo el mundo está emporrado porque todo el mundo está fumando. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna estadística que diga que allí la gente está peor que en los sitios donde no se fuma? En las posibles enfermedades que pueda causar. Supongo que sí, aunque no lo conozco, pero por ejemplo en Tailandia liberalizaron totalmente el consumo de marihuana hace unos años y el año pasado se echaron para atrás por temas, supongo que por temas médicos, por algunos informes médicos de que eso iba o por informes policiales de que había aumentado la delincuencia relacionada con eso, no lo sé, pero hay en Ámsterdam, tú has dicho, Alejandro, que se están echando un poco para atrás y de hecho España está más la marihuana, el cannabis está más liberalizado en España que en Holanda ahora mismo. Una droga también es el dinero. Entonces, la forma esa que tienes de blanquear el dinero, muchas veces es fácil hacerlo porque hay estamentos oficiales que te permiten hacerlo. ¿Por qué no se va contra esos estamentos? Por ejemplo, ¿qué estamentos oficiales hay? Por ejemplo, las empresas estas offshore, me parece que son, que tú puedes invertir allí y te dan, no pagas impuestos, te dan unos intereses muy buenos y si a ti te pillan, si Hacienda te pilla que lo has hecho y no lo has hecho en unos determinados parámetros legales, te pueden acusar de evasión de capitales o te pueden acusar de blanqueo de dinero. ¿Por qué no se va contra eso también? No solamente contra la persona que invierte ahí, que puede ser el objeto que invierte, el dinero que invierte, puede ser un capital producido sin delito anterior. Sí, simplemente una evasión fiscal. Sí, que es una evasión fiscal. ¿Tú sabes algo de eso? Lo único que te puedo decir es que hay muchos intereses por parte de esos países y que pues no le meten mano. No le meten mano. Suiza, hasta hace poco, tenía el secreto bancario y gracias a eso desarrolló su economía durante muchos años. Ahora parece ser que lo del secreto bancario está medio... no es tan secreto. Si hay un requerimiento judicial, no se pueden negar a dar la información, pero Suiza lo teníamos en mitad de la Unión Europea, un país súper desarrollado, súper avanzado, pero nadie le metía mano. Poco a poco han ido entrando. Una cosa más, si no, mañana fraude en Internet, muy interesante, porque ahí sí que es verdad que todos podemos ser víctimas y alguno aquí a lo mejor hasta lo ha sido, de los delitos o de las invitaciones a darle clic al enlace porque hay alguien en África que nos ha legado 3 millones de euros en herencia. Muchas gracias y hasta mañana.